Y acá seguimos en Basta de Sonceras. Ahora tenemos en línea a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, un compañero, un amigo acá de la Casa Familia, de Somos Radio, de 530, la radio de las madres. Querido Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Walter Saludos Correa? ahí. Sebastián Basualdo te habla. ¿Cómo estás, Sebastián? Un abrazo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia de Madres. No, gracias a vos por estar acá en Basta de Sonceras. Bueno, Walter, a ver, vamos ahí al hueso. Perón realizó un histórico congreso de la productividad y el bienestar social, o sea, en el 55, el cual involucró a diversos sectores. Entiendo que guarda muchas similitudes con el congreso que ustedes han llevado adelante desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también contó con la participación de titulares de las carteras laborales de varias provincias. Walter, ¿cómo ves ese regreso al peronismo histórico y la vigencia de su programa? No, mira, básicamente también hay es retrotraer cuestiones que son históricas del movimiento peronista, como ser esta cuestión tripartita, ¿no? De los empresarios, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y el Estado, ¿no? Un Estado que articula, un Estado que se compromete. Y bueno, la verdad que con mucho orgullo, ¿no? Porque esto, obviamente, cuando fuimos con el proyecto a nuestro compañero gobernador Axel Kicillof, le hicimos el comentario, cuál era el objetivo, y siempre hemos tenido un apoyo contundente de Axel para hacer algo que humildemente, ¿no? Pero con muchas convicciones, es muy potente en términos de eso que vos bien describís, ¿no? El primer congreso de la productividad y el bienestar social allá por marzo del 55, donde Perón entendía que eran con las tres patas del Estado, los trabajadores y los empresarios, tener no solamente un acuerdo, sino una proyección hacia los planes quinquenales que siempre planteaba Perón. Y después de tantos años, nosotros intentamos hacer algo con similares características, y bueno, la verdad que gracias al apoyo de todos los compañeros, las compañeras, la provincia, las tres centrales sindicales, ¿no? La CGT, CTA de los argentinos, CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, las varias cámaras empresarias, y también algo que para nosotros fue muy importante, el hecho de la convocatoria de las provincias de la patria, ese mundo del trabajo de cada provincia estar presente en el debate, la discusión. La verdad que cuando vos tenés un gobierno nacional que no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores, poder volver a instalar algo algo histórico para el movimiento y volver a instalarlo ahora que tanto se denosta a los trabajadores y al trabajo, es muy importante para todos nosotros, ¿no? Estamos conversando con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, ¿se puede hacer una reforma progresista laboral en Argentina en la cual los trabajadores participen de esa discusión? Yo mira, creo que las cuestiones de modificaciones, de reformas, de discusión, de debate con respecto a la legislación laboral, primero hay que hacerlo en el contexto de un gobierno nacional y popular, ¿no? Y claro, un gobierno que tenga la posibilidad de generar empleo, ¿no? La Constitución del 49 se hizo con pleno empleo. Claro. Y era una Constitución que no solamente consagraba los derechos de los trabajadores, sino que había un país ya industrializado, ¿no? En un proyecto muy importante de la industrialización de la patria, que esto también se discutió el jueves y viernes. Pero me parece que, hay una realidad que impera, que es la realidad del mundo real del trabajo. Un ejemplo. Sí. Nosotros tenemos en Europa disminución de jornada semanal y disminución de jornada diaria. Y si venimos para Latinoamérica, tenemos a México con 40 horas semanales, Colombia con 40 horas semanales,
Brasil va en camino de las 40 horas semanales y Chile con 40 horas semanales. Sí. Y los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina tienen todavía una ley que es la 11.544 del año 1929, que habla de hasta 48 horas semanales cuando es trabajo continuo. O sea, Claro. Nada tiene que ver la actualidad, la modernidad con lo que plantea el gobierno nacional a través de una ley nefasta que es la pseudo-modernización laboral, donde un trabajador tiene que estar 13, 14 horas en su puesto de trabajo. Hay un montón de cuestiones que, a ver, acá hay una disposición del gobierno a llevar a los trabajadores al preperonismo en términos de derecho y a todo el pueblo trabajador a una neocolonia, ¿no? Claro. Y esto es lo que nosotros ayer y anteayer discutimos, debatimos, pero permitime contarte que en las 26 comisiones hay narradores y narradoras para esto traspolarlo a un documento donde desde la provincia de Buenos Aires con una apertura en términos federales podemos tener esto como herramienta de discusión, como herramienta de debate, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y también reconocer y agradecer la participación de la iglesia, ¿no? La pastoral social estuvo presente. La verdad que fueron 2 días para nosotros muy peronistas, ¿no? En términos de términos de trabajo, en términos de derechos, en términos de soberanía, ¿no? De soberanía nacional, industria nacional. Sí. A ver, con respecto a la realidad de las industrias argentinas, el gobierno nacional festeja por el aumento de manufacturas de origen industrial vinculados a la minería, pero la realidad es que muchos sectores manufactureros están sufriendo. ¿Cómo se percibe ese impacto del desempleo en la provincia de Buenos Aires, Walter? Mira, el desempleo, el industricidio en la provincia de Buenos Aires golpea con una contundencia mucho mayor que en el resto de las provincias. ¿Por qué? Porque el 50%, más del 50% de lo que se produce en la República Argentina se produce en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, vos te encontrás con un problema cotidiano donde, más allá del esfuerzo del gobierno provincial, más allá del agua financiero, el agua económico, bueno, le ponemos el pecho a la situación, pero la verdad que es una cuestión cotidiana y la verdad que no es muy difícil sostener cuando vos tenés una andanada de productos importados, cuando vos tenés un mercado interno que está paralizado, cuando la exportación está frenada, y la verdad que esto genera la pérdida de puestos de trabajo. De los más de 300.000 puestos de trabajo que se han perdido en la República Argentina, más de la mitad son de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y la verdad que en términos noventistas, yo te diría que estamos en el año 98, ¿no? Donde el proceso de suspensiones, adelanto de vacaciones, reducción de jornadas culminó y empezó el cierre y despido. Y bueno, esto es lo que está sufriendo el pueblo trabajador en términos de trabajo. Nosotros tuvimos toda esta semana que pasó con mucha dificultad y con Granja Tres Arroyos. Sí. Granja Tres Arroyos tiene cerrada la exportación a China, tiene un mercado interno que no puede avanzar y peligran 3.200 puestos de trabajo en 5 distritos de la provincia de Buenos Aires. No, terrible. Y a eso hablamos con los empresarios, hablamos con los compañeros, pero la verdad que si esto no se resuelve, es muy difícil sostener los puestos de trabajo. Es muy, muy difícil. Por eso, a ver, el gobierno provincial hace 2 años, casi 3 años que está peleando en contra de las políticas de Milei. Y la verdad que hacía falta por lo menos 2 días para empezar a discutir, debatir, pero también planificar, ¿no? Cómo salimos de todo de este pantano que nos mete la extrema derecha, ¿no? Estamos acá
En Basta de Soncera, conversando con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, León XIV habla en su encíclica de la necesidad de defender a los trabajadores ante los avances de la inteligencia artificial. ¿Qué significa este planteo políticamente en relación a lo que sucede en Argentina? No, a ver, yo he leído muy superficialmente, pero a ver, fue un tema también que se discutió en todos los paneles, ¿no? Uh-huh. Esto de que esta inteligencia artificial tiene que estar conducida, controlada, verificada, tiene que haber normas de ética, de un montón de situaciones, ¿no? Pero el tema es algo que planteaba que muy inteligentemente el padre Acaputo, ¿no? Uh-huh. Donde él decía, la interpretación nuestra, ¿qué va a ser? ¿La de el hombre como sujeto o el hombre como objeto? Uh-huh. Y nosotros, con una concepción peronista y humanista y cristiana, el hombre es el sujeto, el trabajador es el sujeto. Claro. Teniendo estas claras definiciones, bueno, nosotros tenemos que configurar esa producción, configurar esa inteligencia artificial para que acompañe el desarrollo del trabajador, el desarrollo del hombre, el desarrollo de la mujer. Y esto, vos sabés que más allá de lo novedoso, ¿no? De la posición del Papa, y novedoso para bien, fue discutido en muchos de los paneles. Sí. Y la reflexión siempre fue la concepción humanitaria, ¿no? Hay un ejemplo de la protección que tiene Estados Unidos, Brasil y México con respecto a la importación de cubiertas de China, ¿no? Nosotros acá perdimos una planta con 920 trabajadores porque este gobierno liberó la exportación de neumáticos. Y esa línea de producción de China tiene partes que son convencionales y otras partes que son con inteligencia artificial y la implementación en la línea productiva de robótica. Pero sin embargo, esa parte que tienen convencional es para compensar la pérdida de fuente de trabajo. O sea que hay un objetivo en esa planta modernizada de conservar y mantener la fuente de trabajo. Me parece que eso quedó clarísimo en estos 2 días de debate, que la mirada y el accionar humanista de parte del gobierno nacional, del futuro gobierno nacional, del peronismo, ese concepto, ¿no? Estamos conversando con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, en el Te Deum, el arzobispo Jorge García Cuerva habló de desmembramiento social, al referirse al impacto de las políticas del actual gobierno. ¿Cómo estás viendo vos al gobierno de Milei? No, a ver, yo entiendo que es un gobierno que responde al imperio y a las grandes corporaciones, ¿no? A estos neo empresarios, este capital tan fuerte en términos mundiales, ¿no? Uh-huh. Estos neofeudos internacionales que trascienden las fronteras políticas de los estados e instalan las grandes corporaciones. Y lo que pretende este gobierno, ¿no? Lo tocamos ayer. Sí. El tema de instalar el tema de la pérdida de la soberanía nacional, ¿no? Claro. Esto se ve. A ver, ayer hacíamos una de las charlas cuando se hablaba de la industria nacional y la soberanía, cómo sistemáticamente, con una cuestión menor, empezó sacándole los subsidios a las metalúrgicas de Río Grande. Sí. Argumentando que un parque temático, después obviamente que lo que quieren instalar es una base en la punta de la península de Ushuaia. Luego intervinieron el puerto de Ushuaia. Después, en la pseudo modernización laboral, excluyen a los trabajadores portuarios, marítimos y fluviales de la ley de contrato de trabajo y se tienen que remitir a las leyes de navegación. Sí. Y por último, la Cancillería arregla con el Comando Sur y hay una custodia
compartida con la flota de Estados Unidos. Entonces, vos ves que en un proceso de los últimos 8 meses instalan una neocolonia, que claro. Por eso es tan importante la unidad del Frente Nacional, la unidad absoluta del movimiento peronista, porque a ver, estamos en este proceso, ¿no? Y yo lo digo en términos generacionales, sí. En los 41 años de democracia nunca tuvimos tanto riesgo de desmembrar el territorio nacional en términos de regiones, en términos de norte y sur, la pérdida del mar argentino en términos de vigilia. Los compañeros ayer y los industriales hablaban del tema de la pesca, donde a ver, sumamente voraz los que están haciendo en la línea continental, donde los buques están trasladando los pescados a congelar en los grandes buques factoría y trabajarlos en esos buques factoría, ¿no? Sí. Y están llevando a la pérdida de los puestos de trabajo en todos los puertos. Ayer tuvimos una reunión, finalizamos en la jornada con una reunión con el ministro de Agricultura, de Asuntos Agrarios, perdón, sí. Quien te habla, el compañero gobernador y todo el colectivo de trabajo del puerto de Mar del Plata, porque este tipo de maniobras van a generar miles y miles de pérdida de puestos de trabajo ahí en toda la región, ¿no? Es inminente. Estamos conversando con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, acá en Basta de Sonceras. Compañero, la última. La salida del peronismo, ¿por dónde es? Mira, a ver, me parece que si nosotros puntualizamos el tema de la interna, el tema de los cargos, va a ser muy difícil. Ahora, si nosotros estas cuestiones las hacemos secundarias y volvemos a la agenda del pueblo trabajador, es cómo sostener el trabajo, cómo llegar a fin de mes, cómo hacemos para que nuestros pibes se eduquen, cómo hacemos para tener una buena salud. Si nosotros imperamos esa agenda y realmente vemos que se está perdiendo el tema de la salud, el tema de la educación, el tema soberano, realmente ningún peronista, hombre o mujer de bien, no aceptaría tener una unión en el marco en el contexto del movimiento. Yo lo digo convencido, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de ser el partido peronista de los militantes para transformarlos en el movimiento peronista del pueblo trabajador. Claro. Y para eso necesitamos centralizar hasta el sujeto. La verdad que nosotros hemos desdibujado el sujeto, hemos suplantado el sujeto trabajador por el joven, y la verdad que no nos fue bien, no. Nunca nos fue bien. Y me parece que el sujeto trabajador es el emblemático del movimiento y es el que atraviesa todas las generaciones. Y hay que volver a poner, como hicimos en estos últimos 2 días, ¿no? El trabajo y el sujeto trabajador. Si todos compartimos esa agenda, tiene que haber una unidad total. Y también ser, entre comillas, ortodoxo en términos de acompañamiento político, porque hay cuestiones que por ahí discutimos acá en la provincia de Buenos Aires, donde no se discuten en Formosa, donde no se discuten en La Rioja, donde no se discuten en La Pampa, donde nosotros sabemos bien que el movimiento, cuando consagra un compañero o una compañera en el apoyo electoral, las otras cuestiones son secundarias. Entonces nosotros acá tenemos un compañero como es Axel, donde 2 veces fue acompañado por el pueblo trabajador de la provincia, y la verdad que si estaríamos acá en La Rioja no estaríamos discutiendo la conducción si estaríamos en La Rioja no estaríamos discutiendo la conducción de Axel. Y me parece que hay cosas que hay que empezar a entender, a respetar y a acomodar el cuerpo, y prepararse para el año que viene volver a tener un gobierno nacional, un gobierno peronista, un gobierno soberano. Así va a ser. Y yo creo que
No creo, estoy convencido que tiene que ser así, ¿no? Pero insisto con esto, sujeto y agenda de los trabajadores. Otra vez, sujeto y agenda de los Y trabajadores. agenda de los trabajadores. Perfecto, perfecto, clarísimo. Walter Correa, compañero, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que estuvo conversando esta noche. Gracias por comunicarte con nosotros en Basta de Soncera. Acá en Somos Radio, la 530, la radio de las madres. Querido compañero, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Bueno, muchas gracias por permitirme en esta radio tan emblemática y tan querida manifestar lo que siento y lo que pienso. Un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Ya volvemos Un abrazo grande. con Basta de Sonceras.